Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar en este curso sobre control difuso de convencionalidad. Mi nombre es José Luis Caballero Ochoa y soy académico investigador en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. ¿Qué nos toca abordar en esta semana y cuáles son los contenidos que vamos a ver juntos? Voy a exponer brevemente cuál ha sido el propósito de este módulo, qué temas vamos a abordar y finalmente qué lecturas vamos a hacer y qué materiales en ese sentido nos van a dar pistas de aproximación a ciertos contenidos, pero sobre todo de reflexión para la labor jurisdiccional. Me siento muy agradecido, repito, por la invitación y además por tener la oportunidad de acompañar a los jueces, a las juezas, en este camino que ha implicado la apropiación de la reforma constitucional en derechos humanos. Una apropiación que es particularmente relevante para quien ejerce la función jurisdiccional, pero que en realidad es una apropiación que debería empapar a toda la sociedad mexicana, una apropiación que finalmente dé cuenta de quiénes somos los titulares de los derechos humanos y de qué manera podemos hacerlos más eficaces, más de nuestro lado, y así pues generar condiciones de mayor vida democrática. Eso esperaríamos. Me parece que el propósito de este módulo es ubicar los artículos que recibieron impacto constitucional en la reforma de 10 de junio de 2011. Son 11 disposiciones normativas que cruzan todo el entramado constitucional en materia de derechos humanos. Es decir, las tres grandes áreas con las que una constitución aborda este tema, que son los principios sobre derechos humanos, el catálogo de derechos, ahí está un impacto también muy importante, y desde luego los mecanismos de garantía. Particularmente relevante fue todo el tema de hacer una estructura novedosa de mayores atribuciones alrededor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de alguna manera también en las comisiones de las entidades federativas. Se está tratando así de la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante, ya es un lugar común decirlo, más importante que hemos hecho en los 96 años de vigencia de nuestra Constitución, que ha impactado en la naturaleza de los derechos humanos, en la manera de su generación conceptual o la epistemología de los mismos, y también en la nueva narrativa constitucional a la que estamos haciendo frente y que tantos retos está interponiendo al Poder Judicial. Estamos en realidad, como lo dijo el ministro José Ramón Cosío, frente a una nueva antropología constitucional. Y en este sentido, el módulo trata de hacer frente a este nuevo imaginario, no solamente identificar o conocer qué elementos distintos se apropiaron en la Constitución, sino sobre todo de reflexionar y tener una nueva incidencia a partir de la labor jurisdiccional. ¿Qué vamos a ver en esta unidad y qué vamos juntos a tratar de reflexionar? En primer lugar, vamos a analizar, a valorar las implicaciones de haber transitado del concepto de individuo a persona como el titular de los derechos humanos y cómo se ha fortalecido este concepto dejando atrás el imaginario, no solamente la conceptualización semántica, sino el imaginario sobre el término de garantías individuales y que han hecho quebrar una estructura de sujeción vertical de los derechos hacia los ciudadanos para hacer ahora una dimensión mucho más horizontal en su apropiación. Segundo lugar, vamos a analizar la dinámica que tiene la Constitución y las autoridades con respecto a estos derechos. ¿Qué significa reconocerlos, ampliarlos, restringirlos o suspenderlos, como dice el artículo primero, párrafo primero ahora? Vamos a analizar, en tercer lugar, cuáles son los principios inherentes a la dinámica de los derechos humanos, a su apropiación, al deber que tienen las autoridades
para con los mismos, como está indicado en el artículo 1, párrafo 3, y qué especialmente, qué papel juega ahora el derecho internacional de los derechos humanos. Este ámbito es fundamental, toral, primordial para entender la reforma. Quizá, me atrevo a decir, es la parte sustantiva del tema de la reforma. Haber incorporado un sistema de interpretación sobre las normas de derechos humanos que los considera como elementos normativos mínimos que pueden ser ampliados por distintas sedes normativas, teniendo como referentes a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, pero que lanza de esta manera una oportunidad para fortalecer todos los ámbitos de protección de derechos, el ámbito nacional, federal y el ámbito local, donde las entidades federativas juegan un papel muy importante desde sus propios ámbitos de protección de derechos humanos. El siguiente elemento es conocer, además de los principios, todos los elementos del catálogo de estas 11 disposiciones que fueron reformadas, que han cambiado a partir de la reforma de 10 de junio de 2011. El siguiente es qué modelo constitucional tenemos ahora para hacer frente al tema de la suspensión de derechos y a la suspensión de garantías ante un estado de excepción, con este nuevo rostro que asumimos teniendo en consideración y de frente al derecho internacional de los derechos humanos, y que tendrá que tener próximamente una ley reglamentaria al respecto. Finalmente, vamos a conocer y analizar las nuevas atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes en las entidades federativas. Es decir, un gran recorrido por los contenidos de la reforma y, como colofón, reconocer dos necesidades. Una, pues la que tiene el legislador de realizar las reformas a las leyes, o de elaborar más bien las leyes reglamentarias de estas nuevas disposiciones constitucionales, y en el segundo aspecto, la necesidad fundamental de una nueva interpretación jurisdiccional que haga frente de manera satisfactoria y plena a estos nuevos contenidos. Yo espero que estos temas que vamos a ver puedan suscitar el interés de todas y todos, pero sobre todo, y además del interés, puedan generar nuevos elementos para la labor jurisdiccional. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes en distintos cursos y foros, y la pregunta de todos siempre es, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién nos mandata? ¿Dónde está el reglamento para poder tocar a la Constitución y para poder aplicarla? Pues ya no es así, ya no hay una especie de sujeción reglamentaria que nos diga o que les diga a los jueces y a las juezas dónde está o cómo hacer para tocar a la Constitución y a los tratados internacionales y poderlos aplicar. El material está ahí, es una obligación y es también un derecho. Y yo creo que estas nuevas aproximaciones de la judicatura van a redundar en beneficio, pues, de toda la sociedad mexicana. Para aproximarnos a estos contenidos tenemos 4 materiales que son obligatorios para todas y todos, que hay que leerlos con anticipación a la jornada de nuestro módulo que empieza hoy, 8 de abril de 2013. Una lectura del ministro Juan Silva Mesa relativa al principio pro persona y en el que establece las bases de la aplicación de este principio a partir de la reforma constitucional. Una lectura del maestro Carlos Pelayo Moller que da una perspectiva panorámica de los preceptos reformados. Una tercera de Julieta Morales y Sergio García Ramírez sobre el punto particular del Ombudsman, y una cuarta de Rebeca Ramos Duarte sobre la interpretación conforme con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales. De esta manera tendríamos una lectura, la de Carlos Pelayo, que abarca de manera general el ámbito de los contenidos reformados en junio de 2011, 2 más relativas al sentido de este sistema interpretativo en materia de derechos humanos que hemos adoptado en la Constitución,
que serían tanto la de Rebeca Ramos y del ministro presidente, y una tercera sobre el impacto en uno de los mecanismos más importantes de defensa de los derechos humanos, que son las comisiones públicas de defensa y promoción de los derechos. Pues con esto termino, espero que esta semana sea muy productiva y pues me van a tener a sus órdenes en la dinámica de preguntas, respuestas, de caso práctico y en un foro final el viernes 12 de abril. Muchísimas gracias.